Qué rico es tenerlos esta mañana con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, ¿cómo está? ¿Cómo muy le va? bien, Felipe, ¿Cómo muchas gracias. Gracias a Dios, muy bien. Un jueves, arrancando un jueves muy contenta porque sabemos que vamos a encontrarnos con nuestros televidentes y que esta hora la vamos a aprovechar mucho. Toda esta semana hemos tenido unos temas de lujo y hoy no es la excepción, así que esperamos, como siempre, su participación. Pero aparte de temas de lujo, la participación de los televidentes esta semana ha sido 1A. Excelente. Y siempre se los decimos, nos motiva mucho porque este programa no puede tener un objetivo diferente a prestar realmente un servicio que es informativo porque compartimos con ustedes contenidos, definimos unos temas, traemos a los especialistas para hablar de eso, pero lo fundamental es que a ustedes les sirva y que ustedes tengan la oportunidad de participar, de consultar, de opinar. Hay temas que no son para consulta, hay temas que sí, como los de esta semana, hay otros que es para expresar lo que uno siente y piensa. Y por ejemplo, el de hoy puede ser un buen tema en ese sentido. Pero antes de contarles de qué se trata y de hacerles como el acostumbrado proceso de introducción, de socialización del tema, déjenme hacerles una invitación muy especial, doctora Fanny, porque claro, hace 15 días tuvimos un ejercicio que resultó muy importante para la democracia, como fue el gran debate de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Esta tarde-noche, digo tarde-noche porque empieza a las 6:30, tendremos el primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Están los 5 aspirantes confirmados, los temas definidos y esperamos tener un proceso periodístico muy importante que nos ayude a aclarar un poquito más estos señores quiénes son y qué proponen. Entre esos 5, queramos o no, uno de esos 5 va a ser el gobernador de Antioquia. Entonces hay que escucharlos detenidamente para saber por quién vamos a votar. Claro que sí, qué bueno que nos recuerdas, nos haces esta invitación porque es una excelente oportunidad para que como buenos ciudadanos podamos escucharlos, podamos conocerlos y así podamos tomar las decisiones adecuadas en el momento de las votaciones. Ya tuvimos una muy buena experiencia, este primer debate estuvo muy bueno, pues ahora aprovechemos esta oportunidad que nos da Telemedellín de conocer a nuestros candidatos. Y estamos planeando, diseñando unos espacios con ellos que les va a gustar. De ahí sale uno clarito por quién votar y por quién no. Invitación entonces para esta tarde, 6:30 hasta las 8 de la noche en Telemedellín y en RCN, la radio 990 para el caso de Antioquia, pero sintonía en todo el país, como ocurrió con el debate de los candidatos a la alcaldía. Prevención del feminicidio. Ese es el tema de hoy. En este jueves vamos a tocar el tema del feminicidio y obviamente este asunto hay que enmarcarlo, hay que ponerle el contexto de las violencias, porque no es una, sino que son varias, las violencias contra la mujer, que es el abuso más generalizado de los derechos humanos, pero es el menos reconocido. Y es un asunto que es una realidad inaceptable. Esto no es un problema de las mujeres, este es un problema de las sociedades, la nuestra en particular, porque infortunadamente cuando revisamos el mapa del mundo para ver dónde es mayor la problemática, pues Colombia salta con rojito, vibra así, contando que aquí el asunto es grave, delicado y que nos falta atenderlo como sociedad. Efectivamente, una problemática muy grave y es que el feminicidio es la expresión más violenta, más nociva contra la mujer. Es aquel hecho en donde muere una mujer de forma violenta por su condición de género, o sea, por el hecho de ser mujer, y nos damos cuenta que en nuestro país y en nuestra ciudad pues ocurre con más frecuencia. Afortunadamente ya existe una ley que tipifica este asesinato de la mujer así en esa forma específica y por lo tanto entonces esto va a mostrarlo más ante nuestra sociedad y obviamente a evitar la impunidad de la violencia contra las mujeres. Muchas veces como sociedad y como individuos participantes de una sociedad pensamos que mover los temas como que no logra nada. ¿Para qué hablamos de eso? ¿Para qué nos quejamos de eso? ¿Para qué revisamos esa realidad si nunca pasa nada? No, toca porque sí pasa y yo creo que este asunto es la muestra de eso. Cuando empezamos a acuñar el término de feminicidio, cuando sacamos esas banderas y no dejamos pasar casos tan críticos como el ocurrido hace 3 años en Bogotá, pero ese es solo un ejemplo de lo que ha pasado y ya se lo voy a referir específicamente. Pusimos en el debate de lo público el tema y esto no es un asunto de gobiernos, aquí hay movimientos sociales, ciudadanos, organizaciones de mujeres que son esos procesos los que realmente han reivindicado esta lucha y han tenido conquistas de todo tipo. Hoy hay legislación en varios países de América Latina y hay legislación reciente en Colombia. Vale la pena no quedarse callado. No siempre decir nada va a ocurrir, así digamos o no digamos nada pasa. Sí hay que hacerlo porque se dan conquistas. Fáciles no, muy difíciles, con procesos muy complicados.
pero se logra. Hoy en Colombia tenemos legislación. Exactamente, y reconocer también que es un problema cultural que ha existido durante siglos, que los hombres han siempre dominado y que por lo tanto creen que pueden también ejercer violencia ante la mujer, ante su cuerpo, ante su vida y por lo tanto maltratarla y llegar a estos casos. Se ha determinado que incluso el 40% de las mujeres colombianas que viven en unión han llegado a tener alguna vez una agresión física por parte de su pareja o también de sus exparejas en algún momento de su vida. Tendremos en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable 3 invitadas para desarrollar el tema, expertas en el asunto, en las rutas de atención locales, en la línea 123 Mujer. Tendremos una representante de un colectivo que ha trabajado esto intensamente y que producto de eso se han logrado cosas serias e importantes. Bueno, y por supuesto representantes desde la Administración, Secretaría de las Mujeres, donde el tema se trabaja con profundidad y con mucha seriedad. Esperamos, por supuesto, y era la invitación que le hacíamos al comienzo, a la participación. Hay temas que no se dan para la consulta, aunque seguramente usted puede tener muchas preguntas que hoy podemos resolver, pero también hay temas como el de hoy que se presta para la opinión, para el análisis, para fijar posturas. Invitación a participar. Bienvenidos, bienvenidas a Medellín Ciudad Saludable. Los feminicidios, el homicidio, el asesinato de la mujer por su condición de mujer tiene como varias causas, pero hay 3 que se destacan y que por donde uno los revisa, doctora Fanny Isabel, se aterra. Sí. Y debería aterrarnos a todos como sociedad. Por desprecio y odio a la mujer por su condición de mujer, es uno de los casos. Por sexismo, es decir, porque los hombres nos creemos superiores a la mujer. Imagínense la locura, partamos de esa base. Y tercero, por la suposición de propiedad, es decir, como es mi esposa, como es mi novia, como es mi familiar, como es mi amiga, es mi propiedad y como un objeto yo lo destruyo, lo boto, acabo con él. Piensen solo esas 3 realidades que son causas del feminicidio y dice uno, por Dios, esas son señales de una sociedad enferma. Totalmente. Exacto, en un país donde se está acostumbrado y una ciudad donde se están acostumbradas a que los hombres tengan el dominio, pues a veces es difícil entender y tolerar que las mujeres cada vez vamos ganando más espacios, estamos educándonos más, estamos también generando más ingresos para tener mayor autonomía, nos vemos más independientes y desafortunadamente pues hay hombres que no toleran esto, la cultura del machismo todavía sigue muy arraigada, en ciertas regiones aún más y esto termina en hechos violentos. Lo triste es que estos hechos violentos repetitivos pues pueden terminar lamentablemente en un feminicidio y esto no solamente afecta pues a las mujeres, afecta a las familias, pensemos en esos niños que quedan solos, las mujeres que son la base de ese núcleo de la familia, pues son niños que van a tener problemas y dificultades psicológicas, educativas, en fin, sociales más adelante. Con un agravante, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, recordándoles la invitación a participar. Cuando el Estado y la justicia del Estado no responsabiliza los casos y no encuentra directamente los responsables, y cuando la sociedad tolera, como que se alienta para que se cometan nuevos feminicidios. Cuando hay impunidad, se transmite como un mensaje de como que esa violencia fuera normal, como que con ella no pasa nada. Y eso es lo que tenemos que romper y eso es lo que esperamos se rompa con esta ley que está vigente ahora en Colombia. Exacto, necesitamos una ciudad, un país más justo, más incluyente, que respete los derechos de las mujeres y esto es lo que se busca con esta ley. Por eso aprovechen, hoy tenemos 3 especialistas en el tema de diferentes áreas donde ustedes pueden consultar si tienen alguna dificultad, si han sido víctimas o si están viendo que han sido otra persona, un familiar, una vecina es víctima de violencia intrafamiliar. También tener en cuenta que todos los profesionales que trabajamos en este tema, los profesionales de salud, los abogados, los que trabajan en los sitios donde se van a hacer estas denuncias, pues tenemos que tener una gran sensibilidad para ser muy eficaces y poder hacer un diagnóstico temprano de qué está ocurriendo y así poder prevenir los feminicidios. Ese asunto que se ha dado a manera de cultura y de tradición de que eso es un problema de pareja, que lo resuelvan allá adentro, que golpeen allá, que eso es un tema de hogar.
de ellos. Ese es un asunto que debemos romper porque ahí como sociedad estamos facilitando a que se desaten grandes tragedias. Nos tenemos que meter, hay que denunciar y hay que apoyarse no solo en la normatividad, sino por ejemplo para el caso de Medellín, en esas rutas de atención que se tienen actualmente que cada vez se perfeccionan más. En esto hemos ganado enormemente en los últimos años. Seguro nos falta, socialmente nos falta mucho por hacer, pero hemos ganado desde la institucionalidad y el acompañamiento y el protagonismo de muchos colectivos que se apoderaron de este tema. Hemos avanzado con pasos firmes, fuertes y seguros. Feminicidio, tema del día, prevención del feminicidio. Veamos este informe para precisar mucho más. La violencia contra la mujer comprende todo maltrato físico y psicológico. Se trata de una vulneración que afecta directamente los derechos humanos y libertades fundamentales que deberían ser respetadas. Esta afectación está representada en diferentes acciones que muchas mujeres desconocen como violencia hacia el género femenino. La discriminación en general hacia la mujer, el acoso sexual, la violación sexual, el tráfico de mujeres, la explotación de toda índole y el maltrato son solo algunas de las formas en las que frecuentemente son violentadas las mujeres sin importar su raza, edad o clase social. La forma más extrema de violencia hacia la mujer es el feminicidio u homicidio hacia este género, llevado a cabo por la misoginia, es decir, el odio a la mujer. Muchas de las causas que llevan a este delito pueden ser prevenibles, razones a las que hay que hacerles frente para detener un fenómeno que se ha vuelto un problema social y de salud pública. La violencia es un factor que se puede aprender desde la infancia. La influencia de personas que frecuentemente son violentas son malos ejemplos que se van prolongando de generación en generación. Tales influencias también pueden ser causadas por algunos ámbitos sociales que pueden actuar como molde para incentivar el maltrato a la mujer. Lo ideal entonces es formar un hogar basado en valores y principios donde el respeto hacia el otro sea la base principal para la construcción de la educación de niños y jóvenes. Si una mujer es violentada de alguna manera, puede buscar ayuda de inmediato en la línea 123 Mujer, una estrategia de atención de emergencias en relación a la vulneración de los derechos al género femenino. En esta línea dispondrán rutas de atención contra estos hechos pensados en la seguridad, protección de las mujeres y una vida libre de miedos y de violencia. Con servicios como este, el de 123 Mujer, pues ahí vemos que se va ganando terreno en este tema. Gracias a este servicio, a esta línea que funciona para que las mujeres puedan acudir a ellas y puedan hacer las denuncias cuando han sido víctimas de violencia, de maltrato, sin ningún miedo, donde van a tener asesoría, donde se les va a guiar sobre esas rutas de atención. Es importantísimo, ya contamos con ella en nuestra ciudad y hasta el momento han recibido 220 llamadas y se han atendido 90 casos. Para el año 2014, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó la muerte, el asesinato de 1.115 mujeres. Voy a especificar esos datos: 806 asesinatos con arma de fuego, 205 con objeto cortopunzante, 68 por asfixia y 35 por explosivo. ¿Y saben qué? Detrás de buena parte de esos asesinatos, las parejas o las exparejas de estas mujeres, cifras que nos demuestran, para el caso nuestro, para el caso colombiano, que no son hechos aislados, que es uno o dos casos extraordinarios regados por el territorio nacional. Lo que significa es que es una práctica constante, cotidiana, que permanece. No tengo las cifras de este año para determinar si son más o son menos, pero que nos muestra una realidad que tenemos que atender como sociedad. Listas las líneas, están apareciendo en pantalla: 441-2100, 018.000 414099. Exacto, para quienes quieran escribir también está el Twitter, que es @saludmedellín, por allí también leemos sus mensajes y les damos respuesta, o también la página en Facebook, que es Salud Medellín. También tenemos un correo interno por si quieren más información, que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Les hablé de 3 invitadas, 2 de ellas ya están con nosotros en la sala. Entonces, doctora Fanny Isabel, vamos para allá, participen, digan qué piensan, qué opinan de este tema. Por aquí está Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Por aquí está Mayra, ya la voy a saludar también, perdón, Yo Caro. La saludo a las dos. ¿Cómo están? Bienvenida, Bien pueda, Mayra, doctora Fanny. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas Le gracias. presento unas amigas. Muchas gracias. Carolina Herrera González es la coordinadora del equipo de defensa técnica
de la Secretaría de las Mujeres, Alcaldía de Medellín. Y Omaira López Vélez es integrante de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, coordinadora de Derechos Humanos. Y realmente para nosotros, Omaira, buenos días, es un placer contar en este programa con usted en representación de ese colectivo y de todos los equipos de mujeres que han trabajado tanto tiempo y con tanta decisión este tema que es bien difícil. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Para nosotras es muy placentero realmente estar en este programa, no por el tema que se va a trabajar, porque no será placentero hablar de las violencias contra las mujeres, sino porque esto nos da cuenta de cómo la ciudad se está ocupando de la problemática de violencia contra las mujeres y precisamente en este programa reconociendo que estas violencias son un asunto que competen a la salud. Terreno en el que nos falta mucho, pero en el que ya hemos ganado y hay que reconocer algunos avances, ¿o no? Sí, por supuesto, vamos avanzando y hay grandes conquistas en términos, yo diría, políticos y jurídicos, más que en los ámbitos culturales, que creo que es donde tenemos los mayores retos para poder afrontar la situación de violencias contra las mujeres y poder contribuir entonces a que un día sea efectivo el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Carolina, recordemos nuevamente a los televidentes entonces cuál es esa definición de feminicidio para enterarnos de una vez de este tema. Bueno, primero que todo pues agradecer como la invitación, el constante vínculo con la Secretaría de las Mujeres y el trabajo que hace en la ciudad y el aporte que el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres le hace al tema de la violencia de las mujeres en la ciudad de Medellín. La construcción del término de feminicidio ha sido histórica, ¿cierto? Ha obedecido a luchas de mujeres y organizaciones de mujeres alrededor del mundo. Pero creo que ahora hacer ese contexto histórico, internacional, más que no valer la pena, pues digamos que ya lo tenemos que aterrizar a nuestra legislación nacional y desde julio de este año contamos con la tipificación del delito de feminicidio, es decir, que lo aparta los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres de las muertes de las personas en general en el país, ¿cierto? El tipo penal de feminicidio entonces define el delito como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por su orientación sexual. Y nos hace un listado de unos 10 ejemplos en los que podemos encontrar plasmado el feminicidio. Enseguidita nos recuerdas ese contexto y esos 10 parámetros que nos sirven mucho para identificar muy bien de qué estamos hablando. Pero, Omaira, si bien decíamos al comienzo el feminicidio es como la expresión más brutal de las violencias contra las mujeres, decíamos el contexto es ese, las violencias, no la violencia, las porque son de varios tipos. ¿Cuáles son? ¿Cómo entender el contexto de violencias contra las mujeres? Bueno, precisamente cuando nosotras o cuando se refieren las violencias, sino la violencia, se está diciendo hay diversas violencias que van desde una que es muy silenciosa, a veces muy invisible, pero que tiene un gran impacto y ocurrencia en nuestra ciudad, y es la violencia psicológica, y que tiene que ver con aquellas palabras o actitudes que se le dicen a la otra persona para desmeritar su condición precisamente de humanidad y de dignidad que la habita. Asimismo están entonces la violencia física, la violencia o las violencias sexuales, porque hay diversidad de tipificaciones en las violencias sexuales, la violencia económica y la violencia patrimonial, que hay que decir, es una conquista, un logro para las mujeres en el país que a partir de la ley 1257 de 2008 se haya, por primera vez en el país, se haya reconocido que existe violencia económica y violencia patrimonial. Asimismo, creo que un gran avance que hay que reconocer de esta ley es que se haya tipificado el acoso sexual como delito, y eso es muy importante para la vida de las mujeres y para el avance en la conquista y logro efectivo de los derechos para el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, digamos que hay ese tipo de violencias y que
cuando hablamos de violencia de género, de violencia contra las mujeres y la importancia de, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres esté trabajando con tanta vehemencia el tema de violencias precisamente contra las mujeres y de cómo lograr una ciudad segura para las mujeres, tiene que ver con el reconocimiento de que hay esa diversidad de violencias y que además afecta de manera diferente a mujeres y a hombres en la sociedad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que pueden estar más ligados al feminicidio que se han detectado, por ejemplo, en nuestra ciudad? Bueno, indudablemente hay un asunto y que está instaurado en el orden de la cultura, de una cultura que es patriarcal, porque la hemos denominado así, que es machista, y con eso quiero aclarar, no estamos refiriendo que entonces la responsabilidad la tienen los hombres. Cuando hablamos de una cultura patriarcal, estamos también reconociendo que es una cultura que afecta a mujeres y a hombres que estamos inmersos en ella. Entonces, esa cultura ha dado, como lo decías al inicio del programa, una prevalencia de dominio de poder y de uso del poder a los hombres de manera diferenciado al poder al que podríamos acceder las mujeres, con una connotación en la que muchos hombres se sienten autorizados por su condición de varón de ejercer dominio y poder sobre las mujeres, como si las mujeres fueran seres inferiores, y eso, por ejemplo, se denota en diferentes representaciones sociales sobre las maneras de ser mujer y de ser hombres, donde, por ejemplo, hay una descalificación, hay una cosificación del cuerpo y la vida de las mujeres, hay prácticas de hipersexualización para las mujeres, y hay una creencia de que los hombres pueden dominar y mandar y decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Nosotras, por ejemplo, planteamos la necesidad y la importancia de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, pues es el primer territorio que, de un lado, que habitamos, y de otro lado sobre el que pudiéramos ejercer soberanía para poder también decir que con mayor autonomía tomamos decisiones sobre otros ámbitos de la sociedad. Violencias contra las mujeres y específicamente el feminicidio, que decíamos es como la expresión máxima, más brutal de esas violencias. Es el tema del día, los invitamos a participar. Vamos a hacer una pausa institucional. Antes quiero llevarles a Facebook rápidamente, Salud Medellín, para una cosita. Es que empezó hoy el tercer Congreso Internacional de Inmunizaciones, vacunación humanizada para una ciudad saludable, 3 y 4 de septiembre de 2015. Ya tenemos reporte en Twitter y ahorita, después de la primera pausa, les comparto qué hay en Twitter a propósito de ese tema. Ya regresamos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Hoy en día se habla mucho de la gente que hace teletrabajo, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus beneficios? Foros El Espectador, el Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones realizarán del 24 al 28 de agosto el Telework Week Colombia 2015. Durante esta semana, 100 empresas adelantarán jornadas de teletrabajo. Para medir realmente su impacto, publicaremos los resultados durante el foro a realizarse el 16 de septiembre en Medellín, con los conferencistas internacionales Rahaf Harfouch, experta en nuevos medios de comunicación, y Jason Fried de Basecamp. Una buena tanda de balineras, madera, latas, plástico, pintura y mucha creatividad para diseñar los vehículos más extraños o los más originales. 26º Festival de Carros de Rodillos, este domingo 6 de septiembre en directo desde las 9 de la mañana. No te podés perder uno de los eventos familiares más populares de la ciudad.
Somos deporte, somos recreación, somos Telemedellín. Y aquí te ve. Siento que esta es una familia como que lo asume con totalidad, donde hay papá, mamá e hijos entienden de que la cultura no es simplemente un asunto de puro divertimento, sino es un espacio para compartir, para fortalecer lazos en familia. O sea, en estos tiempos que una familia saque tiempo para venir a ver una obra de teatro o que estén pendientes de que sus niños participen de actividades artísticas o culturales, para estos tiempos creemos de que es algo importante que estamos tratando como de replicar. Y continuamos en este segundo bloque hablando del feminicidio, de las violencias contra las mujeres. Y Salud en el Hogar hoy nos trae un mensaje muy importante, recordar que las relaciones afectivas son básicas en nuestra vida, importantísimas en nuestra vida emocional, pero ante todo deben existir con respeto, con el derecho a la igualdad y también con una excelente comunicación. Continuamos con nuestras invitadas y ahora me decías, Omaira, que te gustaría poner ejemplos claros y más prácticos para que los televidentes entiendan de todo esto que estamos hablando. Sí, yo creo que es importante en esta conversación sobre las violencias contra las mujeres entender un poco, hay unas violencias tan sutiles en la vida que pasan normalizadas, se naturalizan, como es por ejemplo el control. Creo que por ahí empieza cuando hablamos de violencia psicológica y de relaciones de poder que buscan dominar al otro. Hay cosas tan sutiles como que me pregunten, me controlen el tiempo libre. Sí. Yo por qué llegué a determinada hora del trabajo, dónde me quedé, qué estaba haciendo, que me revisen el celular, qué mensajes tengo, quién me llama, que me controlen yo con quién hablo, de qué hablo, con quién me reúno. Aquella otra expresión muy naturalizada en nuestra cultura y tiene que ver con los celos. Hay creencias de que si el otro no me cela es porque no me quiere, porque yo no le intereso, porque ya tiene otra, entonces será muy importante que me celen, y los celos básicamente en las relaciones de amor en las relaciones amorosas son una expresión de dominio, búsqueda de dominio y control de la otra persona. Y entonces ahí entraríamos a un terreno que sería maravilloso que pudiéramos ocuparnos de él, y es el riesgo que para la ocurrencia de las violencias significan las relaciones amorosas, porque precisamente es en el contexto de las relaciones amorosas, de las relaciones de pareja, donde se produce el mayor número de violencias, en el caso de las mujeres. Y si estamos hablando de niñas y niños, es el contexto de la familia, el lugar por excelencia de protección donde se ocurre el mayor número de violencias físicas, psicológicas y violencias sexuales. Entonces digamos que esa es una práctica muy sutil. Habría otras, y es como controlar el peinado, el motilado, la ropa que se lleva, que si hoy se arregló, se está estrenando una blusa o un vestido, entonces para dónde va o con quién se va a encontrar que se puso tan bonita. Hasta reproches por la comida, porque no se tiene lista o porque eso no es lo que le gusta. Control del dinero o manipulación, que le manipulen, le oculten los documentos o los objetos preciados, por ejemplo, el portarretratos que la abuela le dejó y que le gusta mucho, entonces que se lo esconda o lo dañe, lo bote. Y esas son manifestaciones de violencia que van ocurriendo, y lamentablemente esas prácticas van escalando, después continuará la agresión física y ya sería como el último eslabón de una cadena de violencias, el asesinato como tal. Le parecen sutilezas lo que se ha dicho, pero realmente son expresiones muy claras
de esas violencias. Quiero retomar un momento la ley 1761 del 6 de julio de 2015, es decir, ni siquiera ha cumplido 2 meses, está fresquita, recién salida. ¿Qué importancia, Carolina, tiene esa ley que se conoce como la ley Rosa Elvira Celi por ese caso de hace unos 3 años en Bogotá que fue muy sonado en los medios de comunicación? ¿Qué importancia tiene en esta lucha? ¿Es realmente una conquista que facilita desde lo normativo y lo legislativo? Bueno, la ley 1761, como les decía desde el principio, es una ley que lo que hace es desligar el fenómeno de la muerte de las mujeres por su condición de género del delito de homicidio en general. Lamentablemente, el caso de Rosa Elvira Celi detonó en el país la necesidad de intervenir nuevamente y puso ahí la voluntad política y bueno, mediática de las organizaciones que dio como resultado esta normatividad. ¿Qué se busca o qué es el avance más importante? Es la visibilización del fenómeno de la muerte de las mujeres por su condición de género. Ese es un avance y yo creo que hay bastantes prevenciones en materia legislativa y penal con respecto de la creación de nuevos delitos, pero este no representa un nuevo delito, simplemente busca identificar, registrar y darle el tratamiento adecuado al fenómeno de la muerte de las mujeres. Y con esto además la ley no solo prevé la sanción para el delito que es pues atroz, que como lo decía la doctora Omaira, está inmerso en todas las relaciones sociales y es un fenómeno cultural, sino que además le incorpora 2 elementos bien importantes, que es el tema de formación desde los inicios escolares y le impone esa carga al Ministerio de Educación, buscando que no solo que se sancione, sino que empiece a minimizarse el efecto que tienen las violencias en la ciudad. Tiene un componente de prevención. De prevención. Y además, entonces, también refuerza algo que ya la ley 1257 de violencias contra las mujeres traía, y es la sistematización de la información de las violencias basadas en género, que son en últimas las que nos dan elementos para crear estrategias, políticas públicas que lleven a la prevención y a la minimización del impacto de las violencias. Omaira, ¿se ha visto entonces aumento en las denuncias, más fortaleza por parte de las mujeres o de las personas que vivencian esto? Ahora Felipe lo decía, estamos acostumbrados a que eso pasa al interior de las casas y es en las casas donde están más inseguras las mujeres, según vemos las estadísticas. ¿Hay más conciencia de este tema y se está generando más denuncia? Miren, nosotras tenemos la pregunta de si ocurren más casos o se generan más denuncias y en ese sentido tendríamos que hacer investigación. Estamos pensando que hay más denuncias porque también el país cuenta con mayores mecanismos para ello y sobre todo las grandes ciudades como esta en la que nosotras somos privilegiadas por los mecanismos y recursos que tenemos de protección a las mujeres, logrando o aspirando a obtener el derecho a una vida libre de violencias. Entonces aquí, por ejemplo, la ruta de atención y los protocolos que se han establecido, que van desde la creación de la línea 123 Mujer, que más adelante nos hablarán al respecto, hasta, por ejemplo, medidas como el protocolo para la investigación efectiva de los feminicidios. Yo creo que eso alienta a la ciudadanía a que denuncien. Asimismo, hay cantidad de instituciones trabajando en la prevención de las violencias y trabajo que implica la difusión de la Ley 1257 de 2008 y las rutas de atención. Las mujeres creo que también van logrando acceder con mayor seguridad o confianza hacia cómo acudir a la ruta institucional. No obstante, no dejan de señalar dificultades, porque también las hay. Creo que la ciudad todavía, con todos los avances, no alcanza siempre, de un lado, a cubrir todas las demandas y todo lo que requiere la atención
a las víctimas de violencias, de un lado. Y de otro lado, también todavía seguimos encontrando mujeres que manifiestan dificultades en la atención o dificultades para acceder a la ruta. Por ejemplo, hay una muy complicada y está asociada a las situaciones de conflicto armado, cuando el agresor o el potencial o el presunto agresor está relacionado con actores armados, es muy difícil, por ejemplo, que la mujer denuncie. Entonces, cuando se habla de subregistro, ¿eso a qué porcentaje corresponde? Nosotras no pudiéramos responsablemente afirmarlo, claro. Pero yo sí creo que las mujeres por lo menos tienen muchos lugares en esta ciudad donde acudir para la atención a las violencias. Y esas son realmente ganancias. Miren, Sara Fernández es trabajadora social, es docente, investigadora académica y activista del tema en la Universidad de Antioquia, y ella nos va a hablar a continuación de la importancia que tienen el personal de la salud y el personal de la psicología para identificar, para detectar las violencias de género y actuar preventivamente, para evitar que esos procesos trasciendan, se crezcan y se conviertan en feminicidios. La ley es mandatoria en la obligación que tiene el Estado de salvaguardar, proteger la vida de las mujeres y sobre todo prevenir situaciones en las cuales podamos anticipar daños mayores. Eso quiere decir que todas las instancias del Estado, las agencias del Ministerio Público, deben estar muy alertas a las señales en las instancias que sean educación, justicia, salud, incluso dentro de los mismos procedimientos judiciales ya una vez iniciados los casos, porque los registros antecedentes previos a la ley nos han demostrado que ha habido fallas durante los procesos. Es supremamente importante para poder cumplir esa misión. Primero que todo, tener una formación género sensible para el cuerpo profesional de hombres y mujeres que van a trabajar en el área de la justicia, en el área de la salud y en el área educativa. Esto con el fin de poder desarrollar estrategias, habilidades y capacidades, de poder ser sensibles a las necesidades de las mujeres y particularmente estar sensibles a las alertas y a los riesgos que puedan anticipar riesgos graves, extremos o leves en caso de que haya la amenaza de un feminicidio. No solamente de un feminicidio, que sería una última y además extrema situación, sino también prevención efectiva de todo tipo de violencias contra las mujeres. Teníamos entonces a Sara Fernández hablando también sobre este tema y sobre lo importante que es detectar a tiempo cuando hay violencias para evitar los feminicidios. Vamos con una llamada, está en Aranjuez, Lucelena Peláez. Buenos días, Lucelena, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. El tema pues me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que, pues yo digo que a veces las mujeres somos permisivas pues también de las cosas. El esposo de ella la maltrata mucho. Le pega, la muerde, todo, ella se deja pues, no, es que es una cosa muy impresionante. Inclusive una vez nosotros, porque nosotros la aconsejamos mucho pues que no se deje, y la llevamos pues allá a la comisaría, y allá le dijeron que fuera a la fiscalía para que pues mostrara los morados y todo, y no, ella se devolvió, ella no es capaz, ella dice que no es capaz, entonces no sé si es que es la amenaza o qué, y lo más berriondo es que tienen una niña de 4 años, y la niña ve todo, entonces eso es lo que nos da pesar a nosotros, pues que la niña tenga que ver todo eso, y la niña nos cuentan en la guardería que es muy rebelde, que ella le pega a los niños, pues entonces no sabemos qué hacer. A ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucelena, pues por llamarnos y contarnos esta historia pues tan triste. Carolina, ¿qué le podríamos recomendar a la amiga de Lucelena o a Lucelena para que la ayude y la motive? Bueno, pues un caso como el que comenta Lucelena es bastante frecuente en la ciudad. Salir de esos ciclos de violencia, de esos escenarios de violencia como están tan incorporados culturalmente es difícil por los apegos, por las dependencias económicas y por 1000 factores que hacen más difícil salir y retomar un nuevo escenario de vida
que soportar la violencia. Para estas mujeres, la ciudad de Medellín tiene bastantes opciones, pues, o algunas opciones, y una de ellas es, pues, como pensaba, pues, como muy acertadamente Luz Helena, es la denuncia. Pero cuando todavía no están, digamos que lo suficientemente decididas para denunciar, tenemos rutas de atención psicológica e incluso rutas de acompañamiento cuando la toma de estas decisiones le representa riesgo. La línea 123, sí, como ya la hemos mencionado, es una línea que puede brindar asesoría en un momento de emergencia y que no necesariamente implica que la mujer tenga que decidirse ya, pero el hecho de que tenga la información oportuna, que la empiece a incorporar, pues le podrá facilitar a la amiga de Luz Helena tomar una decisión en un momento determinado. Y ahí hay equipos, me refiero específicamente a la línea 1, 2, 3 mujer, preparados para escuchar y entender estos casos, para hacer recomendaciones puntuales y qué se debe hacer, cómo se puede ayudar a esta mujer. Sería muy valioso que Luz Helena o directamente la amiga de Luz Helena pues acudiera a la línea 123 mujer. A Carolina le agradecemos mucho, le vamos a pedir a Omaira que se quede un ratico con nosotros porque incluso viene Natalia a continuación, sí, para hablarnos de rutas de atención y del trabajo que se hace desde 123 mujer. Carolina, muchas gracias. A ustedes, que estén muy, muy bien. Espérame un segundito, tranquila, vamos a hacer una pausita cortica y regresamos a la parte final del programa. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín elige. Primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Escúchelos a través de los 990 AM de RCN La Radio y en directo por Telemedellín. Primer debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Por un voto consciente, Medellín elige. El equipo de seguridad pública para las mujeres es un grupo de profesionales que trabaja al interior del programa de seguridad pública de la Secretaría, que trabaja y desarrolla diversos proyectos, mecanismos, herramientas preventivas para buscar la seguridad de las mujeres. En términos de prevención, en la actualidad, desde el programa de seguridad pública venimos desarrollando una estrategia que se llama Circuitos Sociales de Advertencia de Riesgo. Estos son grupos en cada una de las 8 comunas que fueron priorizadas, es decir, las comunas 1, 3, 5, 7, 8, 10 y los corregimientos de San Antonio, de Prado y Altavista, que sean fortalecidas en sus conocimientos básicos para que trabajen detectando los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas y todas las formas de violencia que se vienen presentando en estas comunas. Los grupos que vienen participando en las 8 comunas son grupos de 10 mujeres que tienen un perfil casi siempre de lideresas para poder multiplicar después de un proceso formativo todos los conocimientos en temas como derechos humanos, violencias basadas en género y herramientas preventivas. Son grupos cerrados para que ellas en su proceso formativo
tengan la suficiente confianza para expresar, para cartografiar y para entablar una relación con las autoridades donde se puedan manifestar una respuesta eficaz del Estado ante los riesgos que ellas manifiestan en cada una de sus comunidades. Bueno, acabamos de escuchar a Roberto Moreno, él es sociólogo y él es especialista en derechos humanos, trabaja en la Secretaría de las Mujeres, en el equipo de seguridad que ayuda con todo el tema de la prevención y de hacer comunicación entre las mujeres para evitar las violencias y pues directamente feminicidio también. Vamos con otra llamada desde San Javier. Permítame, doctora Fanny, un segundito. Claro. Yo presento a Natalia Álvarez, quien ya está con nosotros. Ella es la coordinadora de la línea 123 Mujeres, abogada, especialista en derechos humanos. Bienvenida, Natalia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y la posibilidad de llevar información relevante para los hombres y las mujeres de la ciudad. Gracias a ti por venir. Vamos ahora sí con don Marco, él está en San Javier. Buenos días, don Marco, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, muchas gracias. Me encanta verlos y escucharlos como siempre y darle las gracias a los invitados. A ver, siempre estos aportes que yo hago y me he vuelto en un multiplicador de estos mensajes de la construcción, de la lucha por el bienestar de nuestro país. A diario suceden estos crímenes tan horrendos contra los niños, contra las mujeres, y siempre he condenado, desde todo punto de vista, estos atropellos contra la mujer, estos maltratos y todo. Yo creo y estoy convencido, comulgo y simpatizo con la política de los Estados Unidos y en la justicia como se aplica con mano dura contra los abusadores, contra los atropellos de los niños, contra los homicidios y también con la mujer. Entonces yo creo y estoy convencido que los que me están escuchando, la rama de la justicia, los jueces, los que están viendo este programa hasta ahora, que si en este país se aplicara una justicia dura, como lo es en los Estados Unidos, los crímenes aquí, de lesa humanidad, crímenes tan horrendos como sucede en la vida cotidiana contra los niños, contra las mujeres, contra el ser humano, yo creo que aquí esa criminalidad, esa violencia, se reduciría en un 80%. Y ahí la invitada de los derechos humanos quiero retomar y ver cómo es que los derechos humanos en nuestro país a veces prevalecen más y protegen más al victimario que a la víctima. Entonces, por favor, tomemos conciencia. Y hay que trabajar en familia y Estado, en la prevención y en la paz que tanto anhelamos en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias, los felicito por el programa. Gracias a usted, don Marco, por sus intervenciones. Pues afortunadamente tenemos aquí a Natalia para que nos hable de esta estrategia que hace parte pues de lo que dice don Marco. Ojalá trabajemos más en la prevención y eso es lo que hacen ustedes desde la línea 123 Mujer. Empecemos con cifras. De pronto yo ahorita dije unas cifras muy pequeñitas en la introducción. ¿Cuántos casos se han atendido? ¿Cuántas llamadas aproximadamente ustedes atienden? Bueno, mira, de enero a agosto del 2015, la agencia 123 Mujer ha recibido 3.440 reportes de violencias contra las mujeres. Eso nos habla de un promedio de 430 casos por mes y 14 casos al día. Sí. Tristemente no es la cifra anterior, es esta que nos habla pues de una realidad muy compleja y donde hay una sistematicidad en la violencia que sufren las mujeres. Desde la línea lo que se realiza es buscar hacer una identificación temprana de esos reportes de violencias contra las mujeres. La ciudadanía en general, las mujeres cuando tienen un episodio donde sienten que está en riesgo su vida, se comunican y solicitan apoyo o solicitan, digamos, alguna información que les pueda servir para protegerse. El 123 es atendido por distintas agencias y entre ellas está la policía y el 123 Mujer. Entonces hacemos una intervención de forma articulada
y nos envían el reporte para nosotros hacer esa verificación y contacto con quién es el alertante o la posible víctima. Me quedé pensando, Omaira, en lo que decía don Marco en su llamada con el tema de las penas, y desde la introducción hablamos de la nueva ley, la que está vigente desde julio, que incluso indica penas de hasta 40, 41 años, lo que ya se hace mucho más drástico. Pero Omaira decía una cosa muy cierta al comienzo: tenemos avances legislativos, políticos, pero en lo cultural nos falta mucho más, y es tal vez allí, agradeciendo y reconociendo los logros en legislación y política, pues es en lo cultural donde todavía nos falta mucho, Mayra, y es donde hay que trabajar, ¿o no? Sí, yo creo que es necesario hacer grandes y profundas transformaciones en las mentalidades de mujeres y hombres en la ciudad, en la sociedad, porque yo creo que es muy importante la sanción punitiva, es decir, que se condene a quien agrede, a quien daña, a quien vulnera derechos humanos. Pero yo no estaría tan segura de que una mano dura contribuya a disminuir, en este caso, las violencias, porque me parece que lo que está en el núcleo precisamente de la ocurrencia de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y, por ejemplo, también adultos mayores y las violencias de género dadas, por ejemplo, por diversidad en la orientación sexual, lo que está mostrando es una sociedad que no soporta lo diferente, que no reconoce la diferencia, una sociedad que no reconoce, por ejemplo, a las mujeres el estatuto de ciudadanía. Nosotras, en un informe que recientemente entregamos a la ciudad, nos atrevemos a plantear una hipótesis, dada la cosificación de las mujeres y la asunción de ellas como cosa para el consumo y para el desecho. Decimos que es que las mujeres en esta sociedad no alcanzan siquiera el estatuto de humanas. Entonces, si nosotras en la sociedad, mujeres y hombres, en todos los ámbitos, es decir, en todas las instituciones, no avanzamos hacia lograr la paridad como un principio de la igualdad en condiciones de vida, entonces yo creo que será difícil. Podemos poner muchas más leyes, poner muchas más condenas, y esto es importante. Yo creo que la impunidad en el país ayuda también, favorece la ocurrencia de las violencias, pero a la par y a la misma velocidad en que avanzan las leyes, tiene que producirse unos cambios en las representaciones sobre las maneras de ser y estar como mujeres y hombres en la sociedad. Yo creo que si no hay esas transformaciones, va a ser mucho más difícil lograr implementar la legislación y las condenas o toda la sanción punitiva, si eso, yo insisto, no va acompañado de sanción social. Y eso es una responsabilidad de la ciudadanía, mujeres y hombres, y de todas las instituciones. Muy bien. Vamos ahora a Belén. Allí se encuentra Marta Valencia. Buenos días, Marta. Bienvenida. Preciosa, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marta. Gracias. ¿Tú cómo estás? Pues con mis dolencias, pero muy bien. Yo vivo muy bien con Dios, Jesús, María José, Satanita y San Joaquín. Quería hablar con Felipe también, pero no se ha dado. Ahí lo tiene. Aquí bien estamos, pueda, Marta. véalo, ahí está. Ay, tan lindo es usted. Qué pena molestar. Yo quería decirles una cosita, claro que ya no. Yo tuve una violencia intrafamiliar terrible. ¿Cómo sería que tuve que separarme del señor de mi esposo? Yo me casé en una iglesia muy linda de aquí de Medellín, y ahora ya me tuve que separar y anulé mi matrimonio y todo. Pero ahora ya estoy muy feliz con mis dos hijos, ya están grandes y ya estoy muy bien. Muy bien, Marta, Gracias, muchas gracias por tu testimonio y por contarnos esta situación. Marta Valencia, desde Belén. ¿Por qué acudir y para qué acudir, Natalia, a la línea 123 Mujer? ¿En qué momentos? Bueno, entonces, como les contaba ahorita, la agencia 123 Mujer está al interior del número único de seguridad y emergencias de la ciudad. ¿En qué momentos acudir las mujeres? Cuando han sido víctimas de violencia,
cuando se están presentando esas situaciones de control, cuando saben y reconocen que están en riesgo o cuando dudan y están sintiendo que algo en su vida se está pasando, que no está bien, para poder tener esa orientación profesional por parte de psicólogas y abogadas con una formación y experiencia, digamos, en el trabajo y atención a mujeres víctimas de violencia, para conocer cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos para hacerlos, digamos, exigibles y acceder a ellos. Y en este caso, en la atención de las víctimas es muy importante que se recuerde que todas las leyes, 1257, la ley de feminicidio, de atención a la violencia sexual en el marco del conflicto armado, han privilegiado, han garantizado, buscado garantizar a las víctimas 3 derechos básicos, que son protección, atención en salud y el acceso a la justicia. Entonces, desde la línea, además de la información, de la orientación, del apoyo emocional y de la asesoría jurídica, acompañamos a las mujeres que toman la decisión para que activen esas 3 rutas y accedan a esos servicios para empezar a buscar la garantía y la protección de sus derechos. O sea, no estrictamente el caso, estoy recordando el caso de Luz Elena, la llamada anterior, de la amiga que debe tener mucho miedo, que debe estar muy preocupada, que debe tener una dependencia económica y una hija pues que también depende de esa familia y que por lo tanto no toma la decisión de denunciar. Puede llamar simplemente a que la aconsejen, a que le muestren cuáles son sus derechos y que ella empiece ya como a reconocerlos. Sí, claro que sí, y es importante nombrarlo porque puede haber una confusión. Al llamar al 123 mujer, no se está haciendo una denuncia automática, se está haciendo un reporte de una situación y se está generando que, digamos, la institucionalidad conozca y acerque a las mujeres que están sufriendo esa situación los servicios y mecanismos que en la ciudad se han generado para garantizar sus derechos. Entonces la mujer puede empezar a buscar orientación y determinar que va a activar otras estrategias, que va a empezar con una atención psicológica, que va a empezar a acceder a proyectos de atención para la autonomía económica o a otra suerte de recursos si en ese momento tiene mucho temor, pero también desde la línea valoramos el nivel de riesgo, buscamos generar conciencia porque hay casos que son de un nivel de riesgo muy alto y donde hay que tomar decisiones inmediatas. Nos quedan apenas unos segunditos, menos de un minuto, Mayra, pero quisiera invertirlos como en recomendaciones de prevención, desde lo cultural, cómo empezar a caminar ese sendero de la prevención en estas materias. Yo voy a insistir en la necesidad que tenemos y responsabilidad ciudadana de no adjudicar, por ejemplo, la culpa de la violencia a las mujeres, a las víctimas, sino de que hay que interrogar la responsabilidad que quien agrede tiene en la ocurrencia del hecho y cómo entonces, a través de la representación en mensajes, dichos imaginarios, ejercemos sanción social dejando de repetir todas estas palabras, dichos que generan violencia o que contribuyen a naturalizarla. Buen mensaje para cerrar esta conversación. A Omaira, a Natalia, muchas gracias por acompañarnos y por venir a desarrollar este tema. Sí, mil gracias a las dos, qué bueno que están aquí con nosotros para poder entender más sobre este tema y a ustedes también por animarse a llamar y contarnos sus experiencias. Bueno, les cuento que mañana viernes tenemos un muy buen tema, sí, un tema que refleja también una problemática muy triste de nuestro país y nuestra ciudad, es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esperamos también que nos acompañen y que puedan llamar y darnos sus opiniones. Que tengan una excelente tarde. Medellín elige. Primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia, jueves 3 de septiembre.